Hola, bienvenidos a este encuentro de Ubimus 2020. Es un placer poder participar aquí en un artículo elaborado por mí, Miguel Clemente, mi coordinador de doctorado, profesor Manuel Fareiros, profesor Tiago Tavares y el profesor José Fornari, que es mi orientador. Nuestro artículo se basa principalmente en experimentos basados en tecnología y utilizados en prácticas de libre improvisación con un ensemble de saxofones. Bueno, esto básicamente lo que estamos hablando aquí es de mi investigación de doctorado. Lo que pretendo realizar en mi investigación de doctorado son prácticas de auxilio pedagógico utilizando la libre improvisación para que se mejore, se produzcan aumento o que se consiga realmente mejorar la expertise musical, pero no a tal punto de la expertise musical como algo de expertos musicales hablando del saxofón, ¿no? Estamos hablando básicamente de que el alumno se sienta mejor tocando, que se sienta más seguro, que aprenda a escuchar mejor, que tenga estas experiencias, y para ello utilizo la libre improvisación. Es un hecho que se viene demostrando que la libre improvisación puede ser una herramienta educativa muy buena. Hay algunos estudios ya que lo corroboran, pero aquí se trata de un grupo de unas experiencias educativas que se llevan a cabo en la Escuela Libre de Música del CIDIC, aquí en la Unicamp, Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Y los alumnos tienen varios niveles de competencia musical, y lo que estamos haciendo es que ellos tienen clases de saxofón, algunos individual, otros no, y también tienen una clase de ensemble de saxofones, ¿no? Este ensemble de saxofones ellos tocan un repertorio variado de todo tipo, ¿no? Desde barroco hasta música popular brasileña, como puede ser un chorinho o algo relacionado a eso. Bueno, y hablando de la libre improvisación, ¿no? Una característica que corrobora Sarab, que es uno de los grandes investigadores de la libre improvisación, es un músico jazzista, trompetista, que piensa que cada músico que participa dentro de un grupo, porque una de las características de la libre improvisación es su carácter grupal, la interacción que tiene cada uno entra en ese grupo con su experiencia anterior. O sea, es algo transestilístico, ¿no? Porque si por ejemplo, en mi caso vengo de la música clásica, música sinfónica, entraría dentro de un grupo de libre improvisación con ese equipaje, con esa experiencia. Eso aportaría al grupo ese carácter. Otra característica que en este caso una investigadora española corrobora, que es Chef Alonso, hace énfasis en las relaciones interpersonales que se basan en la igualdad. La libre improvisación tiene esa característica de igualdad y la mejora siempre de la relación con el instrumento, porque se explora el instrumento, ¿no? Se aprenden técnicas extendidas y eso hace con que se resuelvan muchos problemas técnicos del instrumento relacionados con las actividades diarias o semanales que el alumno utiliza. Bueno, trabajamos con dos tipos de actividades. Hicimos 4 sesiones y al final de cada una hicimos un pequeño cuestionario para ver cómo fue cambiando el grupo según su visión y según la mía, porque yo soy su profesor de saxofón. Las clases fueron llevadas a cabo por el profesor Manuel Fareiros y comenzó todo entrando en contexto, realizando una breve introducción a la libre improvisación. Los alumnos tenían que grabarse un poco un sonido de la naturaleza y tenían que hacer una partitura no convencional. También
tenían que realizar ejercicios en los que se tenían que interactuar con la persona que estaba delante de ti, imitando o haciendo lo contrario. Y después dos actividades que se explican ampliamente en el artículo es, por un lado, Taquete Maluma. Taquete se relaciona con, es una actividad llevada a cabo, inventada por el profesor Manuel Falleiros. Taquete se relaciona con algo puntiagudo, picudo, estridente, ¿no? Y Maluma como una sonoridad melodiosa, algo más, una melodía más cantable, ¿no? Podemos decirlo así en cierta forma, ¿no? Y esto se realizaron primeramente separadamente, taquete, Maluma, algo más cantable, y después se llevaron a cabo transiciones. Eso ayudó muchísimo a la hora de tocar el repertorio tradicional. Los alumnos se sentían más cómodos tocando, más interactuaban más unos con los otros, y eso hacía con que la orquesta sonase mejor, de cierta forma, ¿no? Por otro lado, también se llevó a cabo otra actividad. Por otro lado, también se realizó el juego, es un videojuego, ¿no? Game es un juego en el que se separa la pantalla, se divide en cuatro partes, y en cada parte los alumnos deberían ejecutar una acción. Por ejemplo, en esta parte de aquí, notas agudas ligadas. En esta de aquí, una escala cromática. De esta de aquí, un multifónico. Entonces, a medida que un alumno salía de la clase y los otros ideaban esa partitura, ese carácter efímero de la libre improvisación, ¿no? Es algo para ese momento y no ocurrirá jamás más, ¿no? Sería pues en cada uno, después la persona que estaba jugando con el Comecocos, yendo para los lugares de las pantallas, tenía que adivinar lo que ellos habían creado. Es una forma auditiva de todos estar en sincronía, realizando una misma actividad en relación a la posición de la pantalla, ¿no? Y eso ayudó muchísimo a los alumnos también, además que fue algo muy divertido y de carácter muy lúdico, ¿no? Eso es algo secundario de la libre improvisación, ¿no? El carácter lúdico y la capacidad de contacto grupal. Eso hizo con que los alumnos, el grupo, la calidad del grupo como grupo aumentase bastante. Y después se realizaron varias actividades en PD. El profesor José Fornari realizó en PD un aplicativo, una aplicación para el teléfono móvil diseñada en PD. Y nada más que él para explicarlo cómo funciona y cómo es esta aplicação e como se usou nesta investigação, vale, né, para elaborar este artigo. Mas a tecnologia ela não está mudando só o comportamento da gente que consome, que escuta bastante música. Ela também traz novas ferramentas para aprimorar o processo de produção e de aprendizagem nessa área. A gente vai mostrar um aplicativo que está sendo desenvolvido aqui da Unicamp e que deixou esse processo até mais divertido, mais lúdico. Já pensou gamificar a produção musical? Vamos ver. Na última década, mais ou menos, educadores musicais começaram a perceber que a prática da improvisação livre tem sido interessante para promover o desenvolvimento da musicalidade nos músicos eruditos. E é aí que entra a prática da improvisação livre e a possibilidade de ter um aplicativo que de uma forma impessoal pode medir isso. Essas colunas estão medindo a variância de dois aspectos melódicos importantes, que é a variação das notas, que é o pitch, e a variação da intensidade das notas, que é o loudness. E aí, conforme as notas são coletadas, são captadas em tempo real, ele está acumulando essa variação e essas colunas vão subindo, até chegar num ponto em que esses três pontinhos aqui aparece a palavra fim, ou seja, chegou ao final. Agora o Tuti vai demonstrar pra gente como que funciona esse game aí musical. Isso, essa improvisação ajuda em quê no músico, essa atividade? Fornecendo um feedback para o músico, né? Assim, você improvisou melhor ou pior, né? Você variou mais ou menos.
além de deixar divertido. Quem variar mais termina primeiro e ganha. E é o que os músicos até fazem, eles tocam, ganhei! Aí vem o segundo, terceiro lugar. En relación a la metodología llevada a cabo, se realizó una investigación en la que yo como profesor de saxofón apunté varios cambios significativos en la orquesta en cuestión relacionada a la afinación, a la escucha, al sincronismo y todo ello que conlleva el trabajo de la escucha, ¿no? Que es uno de los factores que la libre improvisación ayuda demasiado. Se realizaron varios cuestionarios anónimos. Bueno, los alumnos tenían que responder de 1 a 5 a las cuestiones que se indicaban. Podemos destacar al final de la primera sesión, se les preguntó a los alumnos en relación a si se había mejorado algo en relación al repertorio tradicional, si se tocaba mejor. Bueno, aquí había una disparidad de opiniones increíble, entonces resultados poco significativos era el primer contacto de los alumnos con la libre improvisación. Después, al final de la segunda sesión, se preguntó en relación a la sincronía. La mayor parte de los alumnos respondió que había una mayor sincronía y la justificó como la capacidad de oírse mejor. Al final de la tercera se preguntó en relación de nuevo al repertorio tradicional. Y los alumnos apuntaban y detallaban por escrito también, porque dejamos preguntas abiertas, que había mucha diferencia en cuestión de la calidad de la sonoridad. Y por último preguntamos por varios aspectos como ataques, afinación y aquello que conlleva el ensemble, ¿no? Tocar juntos, afinando, sonoridad del grupo, sonoridad individual, y los alumnos, la mayor parte de los alumnos, 90% de los alumnos indicó que había una mudanza totalmente de la calidad de la orquesta. Entonces esto nos hace indicar que las posibilidades de la libre improvisación como una herramienta pedagógica para auxiliar en ese proceso de música de cámara o de conjuntos instrumentales. Por último, me gustaría agradecer la oportunidad a la organización del Ovimus 2020, una pena no haber estado presencialmente, y cualquier duda, cualquier cuestión pueden dejarla en los comentarios, estaremos disponibles para auxilio. ¿Vale? Gracias.